Antes de empezar la historia, recuerda suscribirte y dejar tu like. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores habrá un vídeo especial. Ahora sí, vamos con la historia. El cielo de la tierra se partió en dos aquella madrugada. No hubo aviso, no hubo diplomacia, no hubo tregua. Las naves aparecieron como cuchillas de fuego rasgando la atmósfera, y en cuestión de minutos las ciudades más grandes del planeta eran solo sombras envueltas en humo y cenizas. La humanidad había soñado durante siglos con el contacto extraterrestre, nunca imaginó que llegaría con tanto odio, tanta furia y tanto desprecio. Las sirenas no alcanzaban a cubrir los gritos. Las defensas orbitales, improvisadas en los últimos años tras rumores de avistamientos, no fueron más que papel mojado frente a aquel poder descomunal. En cuestión de horas, Nueva York, Tokio, Moscú y Ciudad de México ardían bajo una lluvia inclemente de fuego azul. Las calles se llenaban de polvo, los edificios colapsaban como castillos de cartas y los sobrevivientes corrían sin saber hacia dónde. Entre todo ese caos, un soldado de infantería llamado Gabriel Álvarez corría por los restos de lo que alguna vez fue un centro de mando en Berlín. Su respiración era irregular dentro del casco, sus botas chapoteaban entre charcos de sangre y lluvia ácida, y la única orden que resonaba en su auricular era clara: resiste. No te rindas. Protege a los civiles. Pero ¿cómo se protegía a alguien cuando hasta los mismos soldados estaban cayendo como moscas? La primera oleada había demostrado algo aterrador: los invasores no solo eran tecnológicamente superiores, también eran despiadados. No dejaban prisioneros. No ofrecían oportunidades. Su objetivo era borrar a la humanidad del mapa y reclamar la Tierra como suya. Gabriel avanzaba entre los escombros cuando escuchó algo extraño. Un gemido agudo, demasiado suave para ser humano. Se detuvo en seco, alzó su rifle y apuntó hacia la dirección del sonido. Entre piedras calcinadas y trozos de metal retorcido, distinguió un pequeño cuerpo. Era imposible confundirlo: piel grisácea que brillaba bajo el fuego, ojos enormes y negros como espejos, extremidades delgadas y temblorosas. Un alienígena. Por un segundo, Gabriel dudó. El instinto gritaba que apretara el gatillo. Ese ser representaba a los asesinos que habían arrasado su mundo. Pero había algo en su postura, en la manera en que se encogía y extendía la mano con torpeza: era miedo. Miedo puro, casi infantil. El soldado bajó lentamente el arma y se arrodilló. El pequeño alienígena respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire le quemara los pulmones. Tenía un corte profundo en el torso, y la sangre, un líquido azul brillante, manchaba el suelo. —¿Qué demonios? —murmuró Gabriel, sin saber si le entendería. El alienígena alzó la mirada. Sus labios se movieron, pero la voz que salió era apenas un susurro, una serie de chasquidos mezclados con un extraño murmullo metálico. No hacía falta un traductor para comprender lo que intentaba decir: estaba pidiendo ayuda. Gabriel cerró los ojos un instante. Todo su entrenamiento le había preparado para eliminar amenazas, no para salvarlas. Pero entonces recordó las palabras de su madre, repetidas como un eco de la infancia: hijo, la verdadera fuerza no se mide en cuantos puedes destruir, sino en cuantos puedes salvar. Con un suspiro cargado de resignación, guardó el rifle en la espalda y extendió la mano hacia aquella criatura. Tranquilo, no voy a hacerte daño. El pequeño dudó, tembló, pero al final apoyó sus dedos largos y frágiles sobre la palma enguantada del humano. Era un contacto frío, eléctrico, pero al mismo tiempo, vulnerable. En ese momento, Gabriel no lo sabía, pero acababa de alterar el rumbo de la guerra. El viaje hasta el refugio fue una odisea. Con el alienígena envuelto en una manta térmica improvisada, Gabriel atravesó ruinas, esquivó drones patrulleros y sorteó escombros que aún ardían. Cada paso era un riesgo. Si sus superiores lo veían, lo acusarían de traición. Si los invasores lo descubrían, lo ejecutarían sin dudar. Sin embargo, había una fuerza invisible que lo impulsaba a seguir. Aquella criatura apenas respiraba, pero cada vez que Gabriel sentía que flaqueaba, un leve apretón en su brazo le recordaba que no estaba cargando un peso, estaba cargando una vida. El refugio estaba bajo los túneles del metro, uno de los pocos lugares que seguía en pie. Cuando llegó, los rostros de los supervivientes se iluminaron al ver al soldado. Creían que traía medicinas, alimentos o armas. Pero cuando lo vieron desplegar la manta y revelar al pequeño alienígena, el silencio se volvió absoluto. ¿Qué demonios es eso?
gritó un ingeniero civil, con los ojos desorbitados. Es uno de ellos. Vociferó una mujer, abrazando a su hija. Mátenlo antes de que llame a los suyos. Gabriel se interpuso, levantando ambas manos. No. Escúchenme. Está herido. Solo es un niño. Los murmullos se mezclaron en un torbellino de miedo y odio. Nadie quería aceptar lo que veían, un enemigo indefenso, protegido por un soldado humano. Era inconcebible. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El pequeño alienígena, con las pocas fuerzas que le quedaban, estiró una mano hacia la niña que lloraba en brazos de su madre. Y, contra todo pronóstico, la niña se inclinó hacia adelante y le tomó los dedos. El silencio se volvió aún más profundo. Gabriel aprovechó el momento. Si nosotros somos tan diferentes a ellos, si realmente merecemos vivir en este planeta, entonces debemos demostrarlo. No con odio. Con esto. Señaló el gesto de la niña. Con bondad. Nadie respondió, pero nadie se atrevió a disparar tampoco. Esa noche, mientras las bombas sacudían la superficie y el eco de los combates llegaba hasta los túneles, Gabriel veló el sueño del pequeño alienígena. Cada tanto, la criatura se agitaba, murmuraba en su extraño idioma, como si reviviera recuerdos traumáticos. Gabriel lo calmaba, murmurando palabras que ni siquiera sabía si entendía. Estás a salvo. Te lo prometo. Y en medio del rugido de la guerra, en ese rincón oscuro y olvidado, nació algo que ni los más poderosos estrategas del universo hubieran anticipado, la chispa de una alianza imposible. El refugio bajo tierra se había transformado en un microcosmos de tensiones contenidas. Cada persona allí cargaba con un dolor propio, familiares perdidos, hogares destruidos, esperanzas convertidas en polvo. Y en medio de esa atmósfera sofocante, la presencia del pequeño alienígena era una chispa peligrosa. Al amanecer, cuando las vibraciones de los bombardeos disminuyeron un poco, un grupo de sobrevivientes se reunió alrededor de Gabriel. Sus miradas eran duras, cargadas de sospecha. Explícate, soldado, dijo un médico anciano, con la voz ronca por el humo. ¿Por qué arriesgarías tu vida, y la nuestra, para traer a ese ser aquí? Gabriel, sentado junto al niño que dormía bajo una manta, levantó la cabeza. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una convicción férrea. Porque no es un monstruo. Es solo un niño. Si los dejamos morir, ¿qué nos diferencia de ellos? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie respondió de inmediato. Todos recordaban escenas de destrucción, naves incendiando barrios enteros, drones ejecutando civiles, soldados alienígenas disparando sin piedad. Pero también estaba el recuerdo más humano, ese que se negaba a desaparecer, la idea de que incluso en la oscuridad, la compasión podía sobrevivir. Horas después, el niño despertó. Abrió sus ojos negros como espejos y se incorporó lentamente. Gabriel estaba a su lado. El pequeño emitió un sonido suave, como un murmullo metálico acompañado de chasquidos. Nadie entendió. Hasta que la ingeniera de comunicaciones, Clara, se adelantó. Puedo intentar traducir, dijo, mostrando un viejo dispositivo portátil que había rescatado de la superficie. Si sus señales son digitales, quizá podamos crear un puente básico. El experimento tomó varias horas. El niño observaba, curioso, cada movimiento. Al final, el aparato logró emitir una voz mecánica, torpe pero comprensible. Yo. Kael, dijo el traductor, mientras el pequeño señalaba su propio pecho. Un murmullo recorrió la sala. Por primera vez, el alienígena tenía un nombre. Gabriel asintió. Yo soy Gabriel. Y luego, apuntando al resto. Humanos. Kael repitió la palabra con dificultad, como si cada sílaba le costara. Nos. La tensión bajó apenas un poco. Los sobrevivientes, aún desconfiados, escuchaban. Gabriel aprovechó la oportunidad. ¿Por qué atacaron? Preguntó, con la voz dura. Kael inclinó la cabeza. Sus dedos finos se entrelazaron, gesto que el traductor interpretó con un chirrido. Padre dice, que ustedes son peligros. Indestructibles. Debemos destruir antes que destruyan. Las palabras resonaron como un martillazo. El refugio entero quedó helado. ¿Así los veían? ¿Como una amenaza imposible de contener? Gabriel apretó los dientes.
¿Indestructibles? Eso creen. Hemos perdido millones en solo unas horas. ¿Eso parece indestructible? Kael lo miró con una mezcla de confusión y curiosidad. Pero, tú salvaste. Tú no mataste. El traductor repitió la frase varias veces, hasta que todos entendieron. Algunos apartaron la mirada, avergonzados. Otros sintieron un nudo en la garganta. Era cierto, frente a todo el odio desatado, aquel soldado había elegido un acto que rompía las reglas de la guerra. Con el paso de los días, el refugio se convirtió en un extraño laboratorio de entendimiento. Kael empezó a aprender palabras humanas con rapidez. Agua, comida, amigo. Cada término que repetía sonaba torpe, pero estaba cargado de una sinceridad desarmante. A cambio, hablaba de su mundo. No en largas narraciones, su vocabulario aún era limitado, pero sí en imágenes que despertaban la imaginación de todos. Mares de cristal, ciudades flotantes, cielos recorridos por criaturas aladas. Su voz metálica se volvía un puente hacia un universo que, hasta entonces, solo existía en sueños. Un día, mientras Clara intentaba enseñarle a decir esperanza, Kael murmuró algo que el traductor procesó con lentitud. Padre, General Supremo. Flota obedece. La revelación cayó como un trueno. El niño no era un soldado cualquiera. Era hijo del comandante de toda la invasión. Los sobrevivientes se miraron horrorizados. Algunos exigieron entregarlo como prisionero. Otros, directamente, pedían matarlo. Gabriel se interpuso de nuevo. ¿No lo ven? Si es hijo del líder, entonces tiene valor. Podría ser la llave para detener esto. Las voces se alzaron en una tormenta de acusaciones. Pero, en el fondo, todos sabían que había verdad en sus palabras. Esa noche, Gabriel se quedó a solas con Kael. La luz tenue de una linterna iluminaba sus rostros. Tu gente nos odia, dijo Gabriel, con la voz baja. Pero no todos somos lo que creen. Kael lo observó fijamente, y por primera vez no parecía un niño indefenso, sino alguien que cargaba con un peso mucho mayor. Yo, no querer guerra. Yo querer, vivir. La frase, aunque simple, atravesó a Gabriel como una lanza. En ese instante comprendió que la guerra no era solo un choque de armas, sino de percepciones. Y que tal vez, solo tal vez, la humanidad tenía en sus manos una oportunidad inesperada, demostrar que incluso frente a la aniquilación, había algo más poderoso que el miedo. Los días siguientes trajeron nuevos problemas. El refugio estaba siendo rastreado. Los drones enemigos se acercaban cada vez más, y los suministros escaseaban. Además, los mismos humanos dentro del refugio estaban divididos. Algunos veían en Kael una oportunidad. Otros lo consideraban una condena. El ambiente se tensaba tanto que cualquier chispa podía encender un motín. Pero fue Kael quien rompió el silencio una mañana. Señaló el traductor, lo encendió y dijo: «Quiero ayudar». La sala entera lo miró incrédula. «¿Ayudar cómo?», preguntó Clara. Kael extendió sus manos y cerró los ojos. Murmuró sonidos extraños, y de pronto, uno de los dispositivos dañados del refugio se encendió brevemente. No duró mucho, pero fue suficiente para dejar a todos boquiabiertos. Él conoce la tecnología de su gente, dijo Gabriel, con una sonrisa cansada. Puede enseñarnos. Por primera vez, la posibilidad de resistir no parecía un sueño imposible. Esa noche, Gabriel volvió a velar el sueño del niño. Pero ahora no era un guardián protegiendo a un ser indefenso. Era un hombre contemplando el inicio de algo que podría cambiar el destino de la humanidad. Kael respiraba tranquilo, ajeno al peso de lo que representaba. Gabriel lo observó y pensó: quizá no somos indestructibles, pero somos algo que ellos jamás comprenderán hasta que lo vean. Somos ridículamente tercos en nuestra bondad. Y en medio del estruendo lejano de otra batalla, esa idea se convirtió en la chispa de una esperanza imposible de apagar. El eco de la guerra nunca desaparecía del todo. Incluso bajo toneladas de cemento y hierro, el rugido de las explosiones llegaba como un recordatorio constante de que la superficie seguía ardiendo. Para los supervivientes del refugio, cada día era una mezcla de miedo, hambre y tensión. Sin embargo, algo había cambiado desde la llegada de Kael. Ahora existía un punto de conversación, una chispa que desviaba las mentes del simple instinto de sobrevivir hacia algo más grande.
La presencia del pequeño alienígena ya no era solo motivo de desconfianza. Algunos lo miraban con miedo, otros con odio, pero también había quienes empezaban a observarlo con curiosidad. Y en un mundo desmoronado, la curiosidad era casi un lujo. Una tarde, Clara logró mejorar el traductor improvisado. El aparato, aunque tosco, permitía conversaciones un poco más fluidas. Gabriel aprovechó el momento para organizar un encuentro con los supervivientes, con Kael en el centro. El niño observaba a todos con cautela, rodeado de rostros cansados y manos crispadas. Gabriel se sentó a su lado y habló primero. Necesitamos entenderlos. Si sabemos por qué nos atacaron, sabremos cómo detenerlos. Kael respiró hondo. Sus ojos negros brillaron bajo la luz tenue del refugio. Nosotros tememos. Su voz mecánica sonaba distorsionada, pero clara. Historias antiguas dicen que los humanos son imposibles de vencer. Que sobreviven a todo. Que, si no los destruimos, ustedes, destruirán todo lo demás. Un murmullo recorrió la sala. La acusación era absurda, pero a la vez tenía un matiz de verdad incómoda. Los humanos siempre habían empujado fronteras, siempre habían expandido su alcance, siempre habían sobrevivido incluso a catástrofes que parecían definitivas. Gabriel entrecerró los ojos. ¿Y por eso arrasaron nuestras ciudades? ¿Por miedo a lo que podríamos hacer? Kael asintió con lentitud. Padre dice, miedo es más fuerte que duda. Un silencio amargo cayó sobre todos. En los días siguientes, Gabriel y Clara pasaron horas con Kael. Le enseñaban palabras, le mostraban objetos cotidianos, intentaban transmitirle algo de humanidad. En respuesta, Kael compartía fragmentos de su cultura. Hablaba de un planeta llamado Nerat, con océanos de cristal líquido donde los reflejos podían matar de belleza a los desprevenidos. De ciudades que flotaban en el cielo, sostenidas por torres de energía pura. De una sociedad regida por el orden absoluto, donde cada individuo tenía un propósito desde su nacimiento. Nosotros, no conocemos azar, explicaba con dificultad. Todo, controlado. Ustedes, libres. Caóticos. Eso, asusta. Las palabras hicieron reflexionar a muchos. Para los humanos, la libertad era una carga y un don. Para los neratianos, era una amenaza. Una mujer mayor, que hasta entonces había guardado silencio, se adelantó con lágrimas en los ojos. Mi nieta murió en el ataque del primer día. Y aún así, cuando te miro, no veo al asesino. Veo a un niño atrapado en una guerra que no eligió. Kael la miró, y sus ojos brillaron con algo que, aun en su extrañeza, parecía un destello de emoción. Mientras tanto, en la superficie, los drones seguían peinando las ruinas. El ejército alienígena avanzaba con precisión quirúrgica, eliminando cualquier resistencia. Pero algo empezaba a resquebrajarse en su disciplina. Habían circulado rumores, humanos que, en vez de matar prisioneros, los habían liberado. Médicos que intentaban curar incluso a los enemigos heridos. Gestos pequeños, insignificantes para una máquina de guerra, pero devastadores para la narrativa oficial que describía a los humanos como monstruos indestructibles. En una de las naves de comando, un capitán neratiano discutía con su superior. Señor, las tropas están confundidas. Han visto actos de compasión. ¿Compasión? Bufó el superior. Es un truco. Los humanos son astutos. Se disfrazan de débiles para atacar después. Con todo respeto, no lo parece. Ellos ayudan incluso a los nuestros cuando caen. Las grietas se extendían. Y sin saberlo, el niño escondido bajo tierra era la raíz de esas dudas. De regreso en el refugio, Kael sorprendía cada día más. Aprendía rápido, absorbía conceptos con avidez. Una tarde, mientras jugaba con unas piezas metálicas rotas, logró ensamblarlas en un dispositivo que emitía una débil señal de energía. Clara casi lloró al verlo. Era la primera vez en semanas que un aparato funcionaba más allá de lo básico. Eres un genio, le dijo, sonriendo. Kael ladeó la cabeza, sin comprender del todo el elogio. Yo solo quiero ayudar. Esa frase, repetida con torpeza pero con sinceridad, comenzó a derretir incluso los corazones más endurecidos del refugio. Una noche, mientras Gabriel hacía guardia, Kael se le acercó en silencio. Se sentó a su lado y, tras un rato de silencio compartido, habló. Gabriel,
¿Por qué me salvaste? El soldado suspiró. Miró sus manos, ásperas y manchadas de polvo. Porque eras un niño. Y porque, si dejamos de salvar lo que podemos, entonces ya no somos humanos. Kael asintió lentamente. Sus ojos reflejaban el resplandor lejano de una explosión en la superficie. Mi gente nunca entendería eso. Quizá algún día lo hagan, respondió Gabriel. Pero alguien tiene que mostrarles primero. El silencio se prolongó. Y en ese silencio, ambos comprendieron algo sin necesidad de palabras. Estaban creando un puente que no debía existir, pero que tal vez era la única salida posible. En la superficie, la guerra rugía con más fuerza. Pero bajo tierra, entre ruinas y susurros, nacía una verdad peligrosa. Los invasores habían venido convencidos de que los humanos eran indestructibles. Ahora estaban descubriendo algo peor para ellos, algo que no podían calcular en sus ecuaciones de poder. Los humanos no solo sobrevivían. Los humanos ayudaban. Y esa combinación, fuerza y compasión, empezaba a sembrar el verdadero terror en los corazones de los conquistadores. En lo alto de la atmósfera terrestre, donde la oscuridad del espacio se mezclaba con el resplandor rojizo de las ciudades en llamas, la flota neratiana se mantenía en formación. Eran cientos de naves que brillaban como cuchillas suspendidas en el vacío, máquinas de guerra diseñadas para un solo propósito: conquistar. Pero bajo esa fachada de orden absoluto, algo empezaba a resquebrajarse. El Consejo de Capitanes se reunió en la nave insignia, un coloso metálico de kilómetros de longitud llamado Eternum. Allí, bajo la luz fría de los hologramas, discutían con voces tensas. Los humanos siguen resistiendo, informó un capitán, mostrando imágenes de combates callejeros en Berlín y Sao Paulo. Han perdido millones, pero no ceden. Eso era de esperar, replicó otro. Se alimentan del caos, prosperan en él. Por eso son peligrosos. Un tercero, sin embargo, se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. No es solo resistencia. Hay informes inquietantes. Nuestros exploradores han visto actos extraños. Humanos ayudando a nuestros heridos. Incluso protegiendo a prisioneros. Un silencio pesado cayó sobre la sala. El general supremo Beinar, líder de la invasión y padre de Kael, se levantó. Su figura alta y rígida imponía respeto. Mentiras. Su voz era un trueno metálico. Los humanos son depredadores disfrazados. Esa bondad que describen no es más que un truco para sembrar duda en nuestras filas. Algunos capitanes asintieron de inmediato, temerosos de contradecirlo. Pero otros intercambiaron miradas. La grieta estaba abierta. Mientras tanto, en el refugio, Kael seguía aprendiendo. Gabriel y Clara le enseñaban nuevas palabras cada día. Ya no era solo un niño repitiendo frases, sino un puente vivo entre dos mundos. Una tarde, mientras todos comían raciones frías, Kael dijo algo que dejó al refugio entero sin aliento. Padre, cree que ustedes son demonios. Pero yo sé que no. Gabriel lo miró fijamente. Si tu padre supiera que estás vivo, que estás aquí con nosotros, ¿cambiaría algo? Kael bajó la cabeza. Padre escucha solo a miedo. Pero si ve, si siente, tal vez. Las palabras encendieron un fuego de esperanza en Gabriel. Si lograban que Beinar supiera que su hijo había sido protegido por humanos, quizá la guerra podría frenarse. Pero también era un riesgo enorme. Revelar a Kael significaba exponerse a la flota entera. En el espacio, las dudas crecían. En las barracas de las naves, soldados susurraban lo que habían visto: médicos humanos curando heridas, madres escondiendo a crías neratianas perdidas en el caos, soldados que elegían salvar en vez de matar. Nos dijeron que eran bestias sin alma, susurró un piloto. Pero, ¿y si nos mintieron? Cállate, le advirtió otro. Si te oyen, te ejecutarán. El silencio oficial se mantenía, pero en cada rincón de la flota las dudas se filtraban como agua en un casco agrietado. La fractura se volvió evidente cuando el capitán Rogar, veterano de múltiples conquistas, desafió abiertamente al general en pleno consejo. Con todo respeto, Supremo Beinar, dijo, su voz firme. He visto con mis propios ojos a humanos arriesgando su vida para salvar a los nuestros. Eso no es un truco. Es algo que nunca habíamos enfrentado. Los ojos de Beinar brillaron de ira. ¿Acaso insinúas que debemos detenernos? ¿Después de la sangre derramada?
Insinúo que quizás hemos cometido un error, respondió Rogar, sin titubear. Tal vez los humanos no son lo que pensamos. El consejo quedó dividido. Algunos aplaudieron en silencio el valor de Rogar. Otros lo miraron como si hubiera blasfemado. La fractura estaba consumada. En la Tierra, el refugio también sufría tensiones. Varios supervivientes ya no soportaban la idea de tener al hijo del enemigo entre ellos. Una discusión estalló una noche, y Gabriel se vio obligado a intervenir con el rifle en mano. Si alguien toca al niño, tendrá que pasar por mí, gruñó. El silencio fue inmediato. Nadie dudaba de que lo cumpliría. Kael, escondido detrás de él, lo miraba con una mezcla de miedo y gratitud. ¿Por qué me proteges tanto?, preguntó más tarde. Gabriel le puso una mano en el hombro. Porque si perdemos la bondad, ya hemos perdido la guerra. En la órbita, los susurros se transformaron en desobediencia. Algunas naves comenzaron a retrasar órdenes, otras a reducir la intensidad de los bombardeos. Era un desafío velado, pero real. Beinar lo percibió de inmediato. Su furia era un volcán contenido. Mi propio ejército empieza a traicionarme, dijo en privado a su consejero. Y todo por la sombra de una mentira. El consejero dudó antes de responder. Tal vez no es mentira, Supremo. Tal vez, los humanos no son como pensamos. Beinar lo miró con odio. Los humanos son indestructibles. Y si además son compasivos, entonces son la mayor amenaza que haya existido jamás. En el refugio, Gabriel tomó una decisión arriesgada. Tenemos que hacer llegar un mensaje a la flota, dijo a Clara y a un pequeño grupo de sobrevivientes leales. Deben saber que Kael está vivo y que lo protegemos. Si lo logramos, quizá plantemos la duda definitiva en el corazón del general. Clara lo miró como si estuviera loco. Eso es un suicidio. No hacerlo también lo es, respondió él. La guerra ya nos está matando. Al menos demos un golpe donde duele, en su convicción. Kael escuchó en silencio. Y al final, asintió. Yo hablaré. Yo diré la verdad. Así, bajo las ruinas ardientes de un planeta que se negaba a rendirse, un plan imposible comenzó a gestarse. En el espacio, la flota ya no era un bloque unido, sino un cristal a punto de romperse. En la Tierra, un niño alienígena protegido por humanos se preparaba para pronunciar palabras que podían cambiarlo todo. Y en medio de ambos mundos, el general Beinar sentía que su poder empezaba a resquebrajarse. La fractura no era ya una posibilidad. Era un hecho. El cielo nocturno de la Tierra se había convertido en un escenario de fuego. Miles de destellos cruzaban la atmósfera, cada uno fruto de la batalla entre las defensas humanas y la flota neratiana que orbitaba sobre el planeta. Desde el suelo, los sobrevivientes miraban hacia arriba con mezcla de terror y asombro. Era como ver un firmamento donde las estrellas habían decidido estallar todas al mismo tiempo. En el refugio, Gabriel ajustaba su rifle mientras escuchaba la radio militar interceptada. Las noticias eran desesperadas. Las últimas fuerzas de defensa orbital estaban cayendo. La humanidad estaba al borde de la extinción. Y sin embargo, había algo que los invasores no lograban comprender. Cada derrota no debilitaba a los humanos, los endurecía. Cada pérdida no los destruía, los unía más. Esa madrugada, el refugio fue atacado. Drones de rastreo neratianos localizaron la entrada y enviaron escuadrones a incursionar. El estruendo de explosiones sacudió los túneles, levantando polvo y haciendo temblar los muros. Gabriel organizó a los supervivientes con precisión militar. No tenían armamento sofisticado, apenas rifles oxidados y explosivos caseros, pero tenían algo más poderoso, la convicción de que no podían rendirse. Cuando los soldados alienígenas irrumpieron, esperaban encontrar caos y pánico. En su lugar hallaron resistencia. Mujeres y hombres luchaban hombro a hombro, defendiendo no solo sus vidas, sino la dignidad de seguir siendo humanos. Y en medio de ellos, Kael observaba todo con ojos muy abiertos. Nunca había visto algo así. En su mundo, el miedo dominaba las acciones. En la Tierra, incluso frente a la muerte segura, la gente seguía peleando. Y aún más sorprendente, seguían protegiéndose entre ellos. Kael, atrás, gritó Gabriel, mientras derribaba a un invasor con un disparo certero. Pero Kael no retrocedió del todo. Con las pocas habilidades que había mostrado antes,
logró manipular un dispositivo caído de los enemigos, emitiendo una onda que desorientó a los drones. Aquella pequeña acción salvó decenas de vidas. Cuando el polvo se asentó, el refugio había quedado en ruinas. Muchos habían muerto, pero los humanos habían repelido el ataque. Entre los cadáveres alienígenas y los cuerpos de compañeros caídos, los sobrevivientes lloraban y se abrazaban. Kael, cubierto de polvo y con un corte en el brazo, caminó lentamente hacia Gabriel. ¿Por qué siguen luchando?, preguntó, con la voz quebrada por el traductor. Pierden tanto, pero nunca paran. Gabriel lo miró fijamente. Porque no sabemos rendirnos. Y porque cada vida que salvamos importa. Kael bajó la cabeza, procesando esas palabras. Para él, eran incomprensibles, y al mismo tiempo, deslumbrantes. En la órbita, las dudas en la flota se convirtieron en rebelión abierta. El capitán Rogar reunió a varios comandantes y transmitió un mensaje clandestino, imágenes de humanos protegiendo incluso a los enemigos. Las escenas de madres humanas abrazando a crías neratianas rescatadas de los escombros se difundieron en secreto entre las tripulaciones. El impacto fue devastador. Nos dijeron que eran monstruos, susurró un soldado. Pero yo vi bondad. Bondad incluso hacia los nuestros. La narrativa oficial se derrumbaba. Y en una sociedad donde la obediencia era ley absoluta, que surgiera la duda era más letal que cualquier arma. El general supremo Beinar se enfureció al enterarse de las fisuras en su ejército. Ordenó una ofensiva total, aniquilar las principales ciudades que aún resistían, sin importar el costo. Si los humanos muestran compasión, la aplastaremos con fuego, rugió frente al consejo. Pero las órdenes no se cumplieron con la velocidad esperada. Varias naves retrasaron los bombardeos, otras directamente desobedecieron. Por primera vez en la historia neratiana, la disciplina absoluta se había roto. De vuelta en la superficie, Gabriel decidió que había llegado el momento de arriesgarlo todo. Tenemos que enviar el mensaje a la flota ahora, le dijo a Clara, mientras ajustaban el transmisor improvisado. Deben ver que Kael está vivo, que lo protegemos. Clara asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. El mensaje fue transmitido entre interferencias, atravesando el caos de la batalla espacial. La señal era débil, pero contenía imágenes claras: Gabriel protegiendo a Kael, Kael aprendiendo palabras humanas, el niño alienígena rodeado de sobrevivientes que, en lugar de matarlo, lo cuidaban. El efecto en la flota fue inmediato. Miles de soldados vieron la transmisión. Y entre todos, la frase que Kael había pronunciado con torpeza pero con verdad resonó como un relámpago. Los humanos no son monstruos. Son bondad. La respuesta de Beinar fue brutal. Enfurecido, ordenó la ejecución de cualquier capitán que dudara. Los cuerpos de varios oficiales fueron expulsados al vacío como advertencia. Pero lejos de infundir miedo, el acto encendió la chispa definitiva de rebelión. Si puede hacerle esto a los suyos, dijo Rogar, ¿qué no le hará a toda la galaxia? Las primeras naves comenzaron a apartarse de la formación, negándose a obedecer. La fractura ya era irreversible. En la Tierra, mientras el refugio celebraba haber sobrevivido un día más, Gabriel se sentó junto a Kael. ¿Lo ves?, dijo con una sonrisa cansada. Tu voz ha empezado a cambiarlo todo. Kael lo miró con ojos húmedos. No entiendo. ¿Cómo pueden ser tan fuertes y al mismo tiempo, tan bondadosos? Gabriel suspiró. Quizá porque una cosa no puede existir sin la otra. Si solo somos fuertes, somos tiranos. Si solo somos bondadosos, no sobrevivimos. Pero juntos somos algo que nadie puede detener. Kael guardó silencio, pero en su interior supo que esas palabras eran verdad. Y comprendió que su pueblo había cometido un error fatal, habían venido a destruir lo que no entendían. Y lo que no entendían era lo más poderoso de todo. Esa noche, el firmamento volvió a iluminarse. Pero esta vez, no era solo fuego de destrucción. Varias naves neratianas disparaban contra sus propias flotas leales a Beinar. Una guerra civil había comenzado en el espacio, y todo por la chispa encendida en un refugio bajo las ruinas de la Tierra. Los humanos, heridos, cansados, moribundos, alzaron la vista y vieron un espectáculo imposible: enemigos enfrentándose entre sí para defender la verdad que ellos mismos habían sembrado. Y entonces quedó claro: los humanos no eran solo indestructibles.
Eran ridículamente bondadosos. Y esa combinación, que ningún imperio había previsto, se convertiría en la fuerza más peligrosa del universo. El amanecer llegó teñido de fuego. Sobre el cielo de la Tierra, las naves neratianas se atacaban entre sí como titanes desbocados. Rayos de energía cruzaban la estratosfera, iluminando los continentes devastados como si fueran escenario de un cataclismo divino. Los humanos, exhaustos tras días de lucha y pérdidas inconmensurables, miraban hacia arriba desde las ruinas. Por primera vez, el terror dio paso a un sentimiento distinto: esperanza. El enemigo ya no era una muralla impenetrable, ahora se estaba desgarrando desde adentro. En el refugio, Gabriel, Clara y los supervivientes escuchaban las transmisiones interceptadas, capitanes discutiendo, tripulaciones desertando, órdenes que se contradecían. Y, entre todo ese caos, el nombre de Kael resonaba como un estandarte prohibido. En la nave insignia Eternum, el general Beynar recorría los pasillos con pasos furiosos. Sus ojos ardían como brasas. La traición se había propagado como un virus, y lo que más lo atormentaba era el rumor persistente: su hijo estaba vivo y en manos humanas. «¡Mienten!», rugió, golpeando la mesa de mando frente a sus oficiales. «Los humanos son bestias. Se alimentan de engaños. Yo mismo vi cómo reducían mundos enteros a polvo en las historias de nuestros ancestros. Pero incluso entre sus oficiales más leales, el silencio era inquietante. Ya no había fe ciega, solo miedo. En la Tierra, Gabriel tomó una decisión que parecía imposible. Tenemos que llevar a Kael a la superficie. Que lo vean, que escuchen su voz en directo. Es la única forma de acabar con esto». Clara lo miró como si estuviera loco. ¿Salir ahí fuera? ¿En medio del fuego cruzado? Eso es suicidio. Quizá, respondió él. Pero si no lo hacemos, esta guerra nunca terminará. Kael escuchaba en silencio. Su rostro, aunque joven, mostraba una determinación que no había tenido antes. «Haré lo que haga falta. Si mi voz puede detener a mi padre, la usaré». El ascenso hasta la superficie fue un infierno. El grupo atravesó túneles colapsados, calles que parecían cementerios de concreto y acero, y zonas donde el aire olía a ceniza y sangre. Cada paso era una batalla contra el cansancio y la desesperación. Cuando al fin emergieron, el mundo los recibió con un espectáculo sobrecogedor: fragmentos de naves cayendo en llamas, ciudades reducidas a esqueletos de humo, y en el horizonte, la Eternum brillando como un sol de acero negro. Gabriel tomó el transmisor portátil que Clara había reparado con piezas recogidas de cadáveres alienígenas. Lo colocó en manos de Kael. «Es tu momento». Kael lo miró, respiró hondo y asintió. La señal se elevó hasta el espacio, interceptada por decenas de naves. La imagen que apareció en las pantallas de la flota neratiana hizo que el universo se detuviera un instante. El hijo del general supremo, vivo, rodeado de humanos que lo protegían. Su voz, amplificada por el traductor, retumbó en los canales de comunicación. «Padre, estoy vivo. Y estoy con ellos. No me hicieron daño. Me salvaron. Me cuidaron. No son monstruos. No son demonios. Son bondad». El silencio que siguió fue absoluto. En la Eternum, Beynar se quedó inmóvil, como si sus venas se hubieran congelado. Kael continuó: «Si seguimos esta guerra, no solo destruiremos la Tierra. Nos destruiremos a nosotros mismos. Ellos no solo resisten porque son fuertes. Resisten porque protegen incluso cuando todo está perdido. Esa es su fuerza real. Y yo, el hijo del general, elijo creer en ellos». Las palabras atravesaron la flota como un rayo. Algunos oficiales arrojaron sus armas al suelo. Tripulaciones enteras se amotinaron contra sus comandantes. Naves que hasta entonces habían disparado contra la Tierra giraron y se enfrentaron a la Eternum. El general Beynar, con el rostro desfigurado por la ira y la desesperación, gritó órdenes que ya nadie obedecía. La nave insignia, otrora símbolo de poder absoluto, fue rodeada por aquellas que se habían rebelado. «Padre», dijo Kael, con voz quebrada. «No pierdas todo por miedo». Pero Beynar ya estaba perdido en su propio abismo. Con un último gesto de orgullo, ordenó un ataque suicida. La Eternum estalló en un cataclismo de fuego que iluminó el cielo entero. El rugido de la explosión resonó incluso en la superficie,
como si la misma Tierra exhalara el final de una pesadilla. Días después, la guerra había terminado. No con una victoria aplastante, no con una rendición formal, sino con algo mucho más inesperado, una tregua nacida de la duda y de la bondad. Las naves neratianas que sobrevivieron se retiraron lentamente, no como conquistadores, sino como testigos de algo que jamás comprenderían del todo. La humanidad, contra todo pronóstico, había sobrevivido. En los refugios, los sobrevivientes salían poco a poco a la luz del sol, cubiertos de polvo y lágrimas. Y entre ellos, un niño alienígena caminaba tomado de la mano de un soldado humano. Gabriel observó las ruinas de la ciudad, con Kael a su lado. No ganamos porque fuéramos indestructibles, dijo en voz baja. Ganamos porque, incluso en medio del horror, elegimos ser bondadosos. Kael levantó la vista hacia él. Eso, los hace más fuertes que nadie. Gabriel sonrió. No lo olvides nunca. El mensaje se propagó más allá de la guerra, más allá del sistema solar. En los confines de la galaxia, especies que habían temido a los humanos como una amenaza comenzaron a verlos de otra manera. No solo como luchadores imposibles de derrotar, sino como seres que, en su obstinada bondad, podían cambiar el curso del universo. La humanidad había demostrado algo que nadie esperaba, no solo eran indestructibles. Eran ridículamente bondadosos. Y esa verdad se convirtió en la leyenda más temida, y más admirada, de toda la galaxia.